Roma, eterna y vibrante, brillaba a sus pies, pero para Gabriel Leone, aquel brillo se sentía frío y distante. Había conquistado todo menos el vacío en su interior, un espacio que ni el éxito ni el poder lograban llenar. Desde la terraza de su imponente sede, miraba a la ciudad con una pregunta en el corazón: ¿de qué sirve tenerlo todo si no encuentras paz? Gabriel aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no se mide en logros, sino en aquello que puede transformar tu vida para siempre. Ese día, después de una jornada cargada de reuniones, Gabriel invitó a su amigo Marco a tomar un vino en su oficina. Marco era una de las pocas personas que realmente conocía a Gabriel, un confidente que había sido testigo de sus logros y también de sus decepciones. Con una copa de su mejor reserva en la mano, Gabriel rompió el silencio. ¿Sabes, Marco? He tenido éxito en todo, menos en lo que de verdad importa. Marco lo miró con curiosidad, sin interrumpir. Gabriel hizo una pausa, como si dudara en decir en voz alta lo que llevaba tanto tiempo guardando. Finalmente, soltó. He tenido tantas relaciones, y todas terminan igual. Son vacías, superficiales. Ya no quiero eso. Quiero algo más, algo verdadero. Marco sonrió con un toque de ironía y le dio un golpe amistoso en el hombro. ¿No me digas que el gran Gabriel Leone está buscando el amor verdadero? Gabriel soltó una risa breve, pero en su rostro había una seriedad inusual. Sí, eso es exactamente lo que busco, respondió, con la mirada perdida en la copa. Estoy cansado de las apariencias, de las sonrisas falsas. Quiero a alguien que vea más allá de todo esto. La conversación continuó mientras las luces de Roma comenzaban a iluminarse. Gabriel se dio cuenta de que necesitaba algo que lo guiara, algo que le ayudara a no caer en los mismos errores de siempre. Fue entonces cuando tuvo una idea, algo tan extraño que él mismo no pudo evitar sonreír. Voy a hacer una lista, Marco. Una lista de señales que me indiquen que ella es la persona que he estado buscando. Marco levantó una ceja, divertido. ¿Una lista de señales? ¿Qué tipo de señales? No lo sé exactamente, respondió Gabriel, pensativo. Pero cosas simples, cosas que me hagan sentir que ella es diferente. Quiero saber que no se acerca a mí por el dinero o por la posición. Quiero saber que ella es auténtica. Marco lo miró con un dejo de admiración y seriedad. Comprendía el peso que llevaba su amigo, aunque también sabía que Gabriel se enfrentaba a una tarea monumental. Sin embargo, en el fondo, Marco sintió que quizás esta era la única forma en que Gabriel, con toda su desconfianza acumulada, podía permitirse volver a creer en el amor. Gabriel tomó un papel y, con determinación, comenzó a escribir las primeras ideas de su lista. Quizás, después de todo, esta búsqueda le traería una paz que ni el éxito ni el lujo habían logrado brindarle. En ese momento, en el silencio de la noche romana y bajo la tenue luz de su oficina, Gabriel empezó a darle forma a un deseo profundo, una búsqueda que marcaría un antes y un después en su vida. Marco siempre había sido el pragmático del grupo, el amigo que traía a Gabriel de vuelta a la realidad cuando se dejaba llevar por sus sueños. Al principio, cuando Gabriel le habló de su idea de buscar señales que lo guiaran hacia el amor verdadero, Marco no pudo evitar soltar una risa burlona. ¿Señales? ¿De qué estás hablando, Gabriel?, preguntó, inclinando la cabeza y mirando a su amigo con escepticismo. ¿Te has vuelto loco? Pero al ver la seriedad en los ojos de Gabriel, la burla se desvaneció. En el fondo, Marco sabía que su amigo estaba en un lugar vulnerable, buscando respuestas en un mundo que parecía haberle fallado. Aunque su escepticismo lo llevó a cuestionar la idea de las señales, decidió apoyarlo en su búsqueda. A veces, pensó, los amigos deben dejar de lado su lógica y estar ahí para aquellos que necesitan creer. Gabriel, decidido, se dirigió al encantador barrio de Trastevere, un laberinto de calles empedradas y coloridas. Las luces titilantes de los cafés y las risas de la gente lo rodeaban, pero en su interior solo había un mar de expectativas. Estaba a punto de encontrarse con Madame Luna, una tarotista cuya reputación como guía espiritual había cruzado su camino en varias ocasiones. No era su estilo habitual buscar respuestas en las cartas, pero esta vez se sentía diferente. Había una necesidad de encontrar claridad. Al llegar a la pequeña tienda de Madame Luna, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta chirrió al abrirse y un aroma a incienso y hierbas lo envolvió. Las paredes estaban adornadas con tapices coloridos y objetos místicos que le daban un aire de misterio. Allí, entre luces tenues, estaba Madame Luna, una mujer de mirada profunda y sabia, que parecía conocer secretos que otros no podían ver. «Bienvenido, Gabriel», dijo, su voz suave pero firme, como si ya lo estuviera esperando. «He sentido tu llegada.
El corazón de Gabriel latía con fuerza. Sin rodeos, explicó su búsqueda, las 7 señales que esperaba encontrar en su futura pareja. Madame Luna lo escuchó con atención, sus ojos brillando con una luz enigmática. Luego, con gestos sutiles, comenzó a barajar las cartas de tarot, creando un aura de expectación que lo envolvía. Las señales que buscas no son simples, dijo, mirando fijamente a Gabriel. Son indicios del alma. Escucha bien lo que voy a revelarte. Mientras hablaba, sus palabras resonaban en la mente de Gabriel como un eco lejano. Madame Luna comenzó a describir los primeros indicios que debería buscar en una pareja. La serenidad en tiempos de tormenta, declaró, sus ojos fijos en él. Necesitas a alguien que pueda ser tu calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La idea de tener a alguien así lo emocionaba, pero también le provocaba miedo. ¿Existiría realmente una persona capaz de ofrecerle esa paz? También busca una risa sincera, continuó la tarotista. No la risa superficial que se muestra en las reuniones elegantes, sino una risa que surja del alma, que ilumine incluso los días más oscuros. Las palabras de Madame Luna calaban hondo en Gabriel, y por un momento, pudo imaginar cómo sería compartir esos momentos de alegría genuina con alguien especial. Y lo más importante, busca una mirada que te encuentre incluso en medio de la multitud, añadió, mientras Gabriel se sentía cada vez más inmerso en su mensaje. Esa mirada que sabe que hay algo más allá de lo evidente, que siente tu esencia. Gabriel cerró los ojos, absorbiendo cada una de las enseñanzas que le estaba impartiendo. Se dio cuenta de que su búsqueda se estaba convirtiendo en algo más complejo de lo que había imaginado. No solo se trataba de encontrar a alguien que cumpliera con una lista de requisitos, era una exploración profunda de sus propias expectativas y miedos. Cuando finalmente dejó la tienda de Madame Luna, la noche en Trastevere se sentía diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban con una nueva intensidad, y el aire fresco lo llenaba de una energía renovada. Se dio cuenta de que, aunque aún no había encontrado a la persona que buscaba, estaba comenzando a entender lo que realmente deseaba. La búsqueda del amor verdadero no sería fácil, pero había dado un primer paso hacia lo desconocido, y esa era la parte más emocionante de todo. Pocos días después del encuentro con Madame Luna, un incidente inesperado rompió la monotonía en el almacén de la empresa. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba a través de las ventanas, el bullicio habitual fue interrumpido por un estruendo. Un tanque de vino, que había sido mal asegurado, se volcó, desparramando su contenido oscuro y aromático por el suelo. La escena se volvió caótica rápidamente. El líquido brillante corría como un río descontrolado, y un olor fuerte y dulce llenó el aire. Desde donde estaba, observé a Gabriel, el gerente general, que se encontraba en el centro de la tormenta. Su expresión, una mezcla de incredulidad y frustración, era evidente. A su alrededor, sus ejecutivas, mujeres inteligentes y capaces, mantenían una distancia segura, viendo el derrame como un espectáculo en lugar de una crisis a resolver. Era como si el vino que cubría el suelo se convirtiera en una barrera invisible, una línea que ninguna de ellas estaba dispuesta a cruzar. Los murmullos de desaprobación comenzaron a crecer entre ellas, y pude ver que Gabriel se tensaba más con cada segundo que pasaba. Conocía esa mirada. Era la misma que mostraba en las reuniones cuando algo no iba como él esperaba. Al borde de la frustración, su mirada se desplazó, buscando ayuda, hasta que se posó en mí. Yo era una empleada temporal, aquí para hacer el trabajo que otros no querían asumir. Sin embargo, en ese momento, no podía quedarme al margen. A pesar de que las ejecutivas estaban más interesadas en salvar sus manicuras que en ensuciarse las manos, sentí una extraña mezcla de compasión y determinación. Me arrodillé junto al derrame, tratando de contener el río de vino con algunos trapos viejos. No esperaba reconocimiento, solo quería hacer mi parte. Mientras limpiaba, escuché un ligero ruido detrás de mí. Era Gabriel, que se acercaba con pasos decididos. Su figura era imponente, pero había algo en su andar que reflejaba una vulnerabilidad inesperada. Él también se agachó, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a ayudarme, recogiendo trapos y limpiando el suelo con un esfuerzo que no podía ignorar. Esa acción me tomó por sorpresa. Gabriel, el hombre que dirigía la empresa, estaba ensuciándose las manos. Era un gesto tan ajeno a su carácter habitual, tan poco convencional en el entorno corporativo, que no pude evitar sonreírle, a pesar de la situación. De alguna manera, esa conexión inicial, ese deseo de colaborar en medio del caos, hizo que la atmósfera se transformara. No puedo creer que estén tan preocupadas por mancharse, dijo, su voz resonaba con una mezcla de asombro y frustración. Miró a su alrededor,
señalando a las ejecutivas que se mantenían alejadas. ¿Es realmente tan difícil ensuciarse las manos cuando hay un trabajo que hacer? Mientras hablaba, sentí que una corriente de complicidad se establecía entre nosotros. Era como si, en ese instante, la formalidad y las jerarquías se desvanecieran y estuviéramos dos personas compartiendo una experiencia humana básica. A medida que limpiábamos, Gabriel y yo intercambiamos algunas palabras sobre la situación, y pronto me di cuenta de que, aunque era el jefe, había una parte del que deseaba ser visto como un ser humano, no solo como un líder. Gracias por hacer esto, le dije, mientras nuestras miradas se cruzaban. En su expresión, vi un destello de aprecio, un reconocimiento de que no solo estaba haciendo mi trabajo, sino que estaba eligiendo ser parte de la solución. A veces, lo más importante es ensuciarnos las manos y hacer lo que hay que hacer, respondió, su voz ahora más suave, casi íntima. Esa conversación, aunque breve, significó mucho más de lo que imaginaba. En medio del desorden, había encontrado a un hombre dispuesto a desafiar su propia imagen, a abrirse a lo que significaba ser humano. En ese momento, no era solo Gabriel, el gerente general, era alguien vulnerable, buscando conexiones genuinas en un mundo que a menudo priorizaba la apariencia sobre la realidad. A medida que el último trapo absorbía el vino, sentí que habíamos compartido algo significativo. Gabriel no solo había encontrado la primera señal de lo que buscaba, también había descubierto en mí un refugio en medio de su caos. La jornada terminó, pero la conexión que habíamos forjado en ese breve encuentro resonaría en mí mucho después de que el vino se hubiera limpiado. Mientras nos levantábamos y nos sacudíamos las manos, una nueva sensación de camaradería surgió entre nosotros. Gabriel, con una sonrisa genuina, me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Julia, respondí, sintiendo que pronunciarlo en su presencia lo hacía más real. Había en el aire una promesa de que, quizás, ambos habíamos comenzado un viaje que iba más allá de un simple trabajo. La vida tenía maneras extrañas de unir a las personas, y en aquel almacén, en medio del derrame de vino, había comenzado a florecer una amistad inesperada, una conexión que, en su simplicidad, me llenó de esperanza. La rutina en el almacén seguía su curso, pero algo había cambiado en el aire. Desde aquel día en que Gabriel me ayudó a limpiar el derrame de vino, había sentido su mirada sobre mí en más de una ocasión. Lo notaba a lo lejos, observando mis movimientos mientras organizaba las cajas o limpiaba el suelo. Su presencia, antes intimidante, comenzaba a sentirme como un refugio inesperado. Un día, mientras colocaba unos estantes en su lugar, escuché pasos acercándose. Al girar, ahí estaba Gabriel, parado en la entrada del área de trabajo. Llevaba una camisa de manga larga arremangada, lo que le daba un aire más casual, y en su rostro se dibujaba una mezcla de curiosidad y timidez. «Hola, Julia», saludó, su voz era suave, casi como si temiera interrumpir algo sagrado. «Hola, Gabriel», respondí, sintiendo como mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Era extraño, pero su atención me hacía sentir valorada. No supe qué más decir, así que me quedé en silencio, observando cómo parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente, él rompió el hielo. «He estado pensando en lo que hiciste el otro día, en cómo te lanzaste a limpiar el vino sin dudarlo. No todos tendrían la disposición de ensuciarse las manos así. ¿Te gustaría tomar un café más tarde?», me preguntó, y mis pensamientos se dispararon. ¿Yo, tomando café con Gabriel? La idea era emocionante y aterradora a la vez. «Claro, me encantaría», contesté, tratando de mantener la calma. Mi mente se llenó de dudas, pero había algo en su mirada que me animaba a abrirme. Esa tarde, nos encontramos en la cafetería de la empresa. La atmósfera era diferente. Lejos de las tensiones del trabajo, allí éramos solo dos personas que compartían una conversación. Gabriel se mostró interesado en mi vida, y yo, en un impulso inesperado, comencé a contarle sobre mi historia, cómo había llegado a trabajar allí para ayudar a mi madre y cumplir mis sueños de convertirme en ingeniera. Siempre he creído que cada trabajo, por pequeño que sea, tiene un propósito, le dije, mientras veía su rostro iluminarse con cada palabra que pronunciaba. Su admiración era palpable. Gabriel escuchaba con atención, y a medida que hablaba, noté cómo se iba despojando de esa coraza de ejecutivo que lo envolvía. Era como si cada una de mis palabras le recordara cosas que había olvidado en el camino hacia el éxito, la importancia del esfuerzo, la autenticidad y la humildad. «Lo que haces es realmente admirable, Julia. Me hace reflexionar sobre mi propia vida», confesó, y sentí que en su voz había una vulnerabilidad que pocas veces había escuchado en él. Gabriel empezó a buscarme con más frecuencia. Después de aquel primer café, nuestras charlas se volvieron habituales. Se acercaba para preguntarme sobre mis estudios,
mis sueños, incluso sobre la vida en el barrio donde crecí. Me di cuenta de que estaba descubriendo a una persona que había estado oculta bajo capas de expectativas y responsabilidades. Era un hombre en búsqueda de su propia identidad, algo que resonaba profundamente en mí. Su interés genuino en mi vida me hacía sentir valorada. Gabriel no era solo un ejecutivo exitoso, estaba comenzando a convertirse en un amigo, alguien que veía en mí lo que otros pasaban por alto. Me hacía sentir que mis sueños, por sencillos que fueran, importaban. En esos momentos, comprendí que había algo especial entre nosotros, un hilo que conectaba nuestras vidas de formas que nunca imaginé. A través de nuestra conexión, Gabriel encontró la cuarta señal de su búsqueda. En mí, vio a alguien que vivía sin pretensiones, que valoraba cada paso que daba, cada esfuerzo que hacía. Empezó a admirar no solo mi trabajo, sino también la pasión y la dedicación que ponía en cada tarea, y cómo eso se traducía en una vida con propósito. No era solo mi humildad lo que lo atraía, sino una parte de mí que lo invitaba a explorar su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que entre las luces brillantes de su mundo corporativo, había perdido de vista lo que realmente importaba, las conexiones humanas, el valor del esfuerzo y la autenticidad. Ese descubrimiento fue como una puerta que se abría entre nosotros. La realidad emocional que enfrentaba era profunda y desconcertante. Gabriel comenzó a reconocer que, en su búsqueda de éxito y reconocimiento, había dejado atrás cosas fundamentales. A través de mí, encontraba una oportunidad para redescubrir esos valores perdidos. A medida que nuestras interacciones se profundizaban, se hacía evidente que estábamos en el camino de transformarnos mutuamente. Yo, una joven sencilla con sueños de grandeza; él, un hombre exitoso en busca de autenticidad. Ambos, al final del día, deseando lo mismo: conexión, propósito y un sentido real de pertenencia. A medida que los días pasaban, Gabriel y yo comenzábamos a establecer una conexión más profunda. Cada encuentro en la empresa se sentía como un pequeño paso hacia lo desconocido, un espacio en el que podía ser yo misma sin reservas. Pero, al mismo tiempo, la atención de Gabriel hacia mí estaba comenzando a despertar comentarios entre mis compañeros y los suyos. Una mañana, mientras organizaba unas cajas en el almacén, sentí su mirada fija en mí. Al levantar la vista, vi que estaba observando mis manos, esas manos que tantas veces se habían ensuciado al trabajar. Manos que había usado para ayudar a otros, para construir mi vida poco a poco. Su expresión era de curiosidad, como si intentara desentrañar un misterio. ¿Por qué se interesará tanto en mí?, pensé, sintiendo un torbellino de emociones. La idea de ser vista de esa manera, no solo como una simple empleada, sino como alguien que dejaba una huella, era embriagadora y aterradora a la vez. Gabriel se acercó con una sonrisa y me ofreció ayuda para organizar las cajas. Me sorprendió su gesto, así que, aunque quise rechazarlo, le dejé hacer. Mientras trabajábamos juntos, no pude evitar notar cómo se movía a mi lado. Su presencia tenía un efecto calmante, y en esos momentos de colaboración, las tensiones del trabajo parecían desvanecerse. «Me encanta cómo no temes ensuciarte las manos», comentó, mientras movía una caja más pesada de lo que esperaba. Su elogio, aunque simple, resonó en mí. Era un reconocimiento a mi esfuerzo, a la pasión que ponía en todo lo que hacía. Esa frase me hizo sentir visible, valorada. A lo largo de esos días, Gabriel empezó a identificar en mí otras señales de su lista. No solo mis manos que no temían ensuciarse, sino también la forma en que mi presencia parecía calmar el caos a mi alrededor. Cada vez que estaba cerca, notaba que la atmósfera se tornaba más ligera. Y, para mi sorpresa, él también mencionó algo que jamás habría imaginado: el perfume natural que desprendía mi piel, un aroma sutil y sin artificios que dejaba una marca indeleble en su memoria. Esa simple conexión sensorial me hacía sentir especial, como si realmente hubiera algo único en mí que resonaba en su interior. Sin embargo, a medida que nuestra relación se fortalecía, también empezaron a surgir rumores en la empresa. Mis compañeros murmuraban sobre la especial atención que Gabriel me otorgaba. Algunos, incluso, me miraban con desdén, como si mi conexión con él fuera una traición a lo que se esperaba de alguien en mi posición. Recuerdo una tarde, durante una reunión de trabajo, cuando uno de los ejecutivos más antiguos insinuó que Gabriel debía enfocarse en personas que realmente aportaran al negocio, en lugar de perder el tiempo con una simple empleada como yo. En ese instante, sentí que el aire se volvía denso, como si las palabras cortaran la atmósfera que habíamos construido. Gabriel, al escuchar eso, se mantuvo firme. Miró al hombre con una expresión decidida, y por un momento, sentí un rayo de esperanza. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y convicción. En ese momento,
Comprendí que él estaba dispuesto a enfrentar la desaprobación de su entorno por mí, por lo que estábamos construyendo juntos. Las interacciones con sus colegas y la presión de su familia también comenzaron a hacerse más evidentes. Su madre, al enterarse de la situación, lo presionaba para que mantuviera distancia. ¿Por qué te interesa a alguien de tan bajo perfil?, le preguntaba, y eso me hacía sentir un nudo en el estómago. Me dolía que su propia familia no viera el valor de lo que había entre nosotros. Pero Gabriel no se dejó llevar por los prejuicios que lo rodeaban. Cada día, se acercaba a mí con la misma curiosidad, con la misma admiración. Era evidente que había comenzado a cuestionar su propia vida y la superficialidad que la había envuelto durante tanto tiempo. Empezaba a ver en mí algo que sus colegas y su familia no podían apreciar: autenticidad, dedicación y un propósito más grande que el éxito material. En nuestros momentos juntos, descubrí que Gabriel estaba comenzando a redefinir su propia vida, y eso me llenaba de orgullo. La conexión que estábamos forjando iba más allá de lo superficial, era un viaje hacia la esencia de quienes éramos realmente. Y aunque el camino era incierto, sabía que estaba dispuesto a seguirlo, a desafiar las expectativas y buscar lo que realmente le llenaba el alma. Mientras nuestras almas se entrelazaban, las señales de su transformación se hacían cada vez más evidentes. Era un proceso hermoso, una revelación compartida entre dos personas que, a pesar de sus diferencias, buscaban lo mismo, una conexión genuina que los llevara a descubrir sus propios valores y propósitos. A medida que nuestra relación se volvía más profunda, me di cuenta de que no solo estábamos desafiando las expectativas externas, también estábamos enfrentando nuestros propios miedos y dudas. Y en ese desafío compartido, ambos estábamos creciendo. El aire estaba cargado de expectativa cuando Laura Vinci, la prestigiosa ejecutiva que todos esperaban con ansias, llegó a la empresa. Su presencia irradiaba confianza y elegancia, y desde el primer momento, su aura parecía hipnotizar a quienes la rodeaban. A pesar de la emoción que eso provocaba en mis compañeros, yo no podía evitar sentir un ligero escalofrío. Algo en esa atmósfera, en esa mujer, me hacía sentir un poco incómoda. Mientras los demás la recibían con sonrisas y elogios, me encontré observando a Gabriel. Su expresión era de interés, pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba completamente cautivado. Lo veía luchar con la idea de encontrar en Laura las mismas señales que había descubierto en mí. Pero, a medida que los minutos pasaban, se hacía evidente que, por más brillante que ella fuera, algo esencial faltaba. Laura se movía con la gracia de una gacela, hablando con un tono seductor que dejaba claro que sabía cómo jugar sus cartas. Pero, a medida que intentaba captar la atención de Gabriel, yo podía ver detrás de su fachada. Su risa era agradable, pero en su mirada había una falta de profundidad, una desconexión emocional que la hacía parecer más una estratega que una persona real. Mientras la escuchaba, me sentí casi como una observadora en un juego ajeno. Al verla interactuar con él, una mezcla de celos y tristeza se apoderó de mí. En ese momento, me di cuenta de que no solo había crecido mi interés por Gabriel, sino que también había comenzado a temer perderlo. Cada palabra que Laura pronunciaba se sentía como un pequeño puñal en mi corazón. Ella se movía alrededor de él con una facilidad que desafiaba mi inseguridad. ¿Acaso realmente pensaba que tenía algo que ofrecerle? Laura era todo lo que la sociedad valoraba: éxito, belleza y ambición. Pero en el fondo, sabía que lo que Gabriel y yo teníamos era mucho más que eso. ¿Qué le ve a ella?, me preguntaba, sintiendo una profunda necesidad de reafirmar la autenticidad que él había encontrado en mí. Me preocupaba que él pudiera dejarse llevar por las apariencias, olvidando la conexión genuina que habíamos estado construyendo juntos. Pero a medida que los momentos se deslizaban, empecé a ver a Gabriel de una manera diferente. Su mirada se tornó distante y pensativa, como si estuviera buscando respuestas en un lugar donde solo había vacuidad. Finalmente, el momento culminante llegó. Laura se acercó a Gabriel con una sonrisa que casi parecía ensayada y le dijo: «Si te interesa, podemos hablar sobre el futuro de nuestra empresa durante la cena. Estoy segura de que podría ser muy beneficioso para ambos». Mis entrañas se retorcieron al escuchar su tono de voz, el mismo que utilizaba para persuadir y manipular. En ese instante, la realidad se volvió clara. Laura estaba interesada en Gabriel solo por el estatus que él representaba. Fue entonces cuando vi a Gabriel levantarse, consciente de la trampa en la que estaba a punto de caer. Su mirada se endureció y, con una voz clara y firme, respondió: «Aprecio la oferta, Laura, pero creo que deberíamos centrarnos en los objetivos de la empresa antes de considerar cualquier tipo de alianza personal». Sus palabras resonaron en la sala como un eco de liberación. Era como si, al pronunciar esas palabras,
estuviera afirmando su compromiso no solo con el trabajo, sino también con lo que había encontrado en mí. Un alivio inmediato me inundó, y sentí que el aire a mi alrededor se despejaba. La incomodidad que había sentido se disipó, y en su lugar, brotó un renovado sentido de esperanza. Gabriel había visto a través de la fachada de Laura y había elegido autenticidad sobre superficialidad. En ese instante, comprendí que nuestra conexión era más fuerte de lo que había imaginado. No importaba cuánto brillo tuviera Laura, Gabriel estaba buscando algo que iba más allá de lo superficial. Mientras el evento llegaba a su fin y los asistentes comenzaban a dispersarse, me acerqué a Gabriel, buscando su mirada. Al encontrarla, sentí una oleada de gratitud. «Gracias por ser tú», le dije sinceramente. Él sonrió, pero en sus ojos había una mezcla de preocupación y resolución. «Creo que ahora sé lo que realmente valoro», me respondió, su voz envolvente y sincera. Era un momento de conexión que no necesitaba palabras. Lo que estábamos construyendo juntos se volvía cada vez más fuerte, mientras que el mundo exterior comenzaba a desvanecerse. En ese instante, comprendí que, aunque Laura había interrumpido nuestra pequeña burbuja de autenticidad, también había servido como un catalizador. Me di cuenta de que las pruebas solo fortalecían nuestras alianzas, llevándonos a valorar aún más lo que realmente importaba, la conexión profunda y genuina que habíamos comenzado a forjar. Así, mientras la vida continuaba su curso en la empresa, nosotros habíamos elegido el camino de la autenticidad, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo juntos. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas de la oficina mientras me encontraba sentada en mi escritorio, repasando una y otra vez la conversación con Gabriel. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella reunión tensa con Laura. La atmósfera en la empresa había cambiado, pero también había algo más profundo que pulsaba entre nosotros. La atracción que había comenzado como un destello ahora se sentía como un fuego, caldeando cada rincón de mi ser. Sin embargo, el calor de ese fuego estaba acompañado de un frío inexplicable. Sabía que Gabriel se sentía atraído por mí, pero también era consciente de las barreras que existían entre nosotros. La diferencia de clases, esa línea invisible que separaba nuestro mundo del suyo, me llenaba de inseguridades. Me debatía entre el deseo de explorar lo que había entre nosotros y el miedo a ser un simple objeto en su vida de lujo. Fue en ese momento, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, que Gabriel entró. Su mirada era intensa, como si estuviera cargando con una revelación. «Julia», empezó, su voz vibrando en el aire, «necesito hablar contigo». Sentí que mi corazón latía más rápido, pero una parte de mí estaba dispuesta a poner freno a esa emoción. Sabía que lo que iba a decir podía cambiarlo todo. Me miró con una sinceridad que me hizo contener la respiración. «He estado pensando mucho en nosotros», continuó, tomando un respiro profundo. «Lo que siento por ti va más allá de lo que imaginé. Me importa, de verdad». Su declaración me dejó atónita. Las palabras danzaban en el aire, y me invadió una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Gabriel, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente sabes lo que estás diciendo? Mi vida no es fácil, ni siquiera se compara con la tuya. No soy alguien que puedas comprar o manipular». Mi voz era firme, pero en el fondo, el miedo me decía que podría estar alejando la oportunidad de algo maravilloso. La honestidad me parecía esencial, y aunque no quería herirlo, tampoco quería que su vida se complicara por mí. Su expresión cambió, pero no vi enojo. Más bien, había un profundo respeto en sus ojos. «Sé que nuestras circunstancias son diferentes, Julia», respondió. «Pero eso no cambia lo que siento. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío si eso significa estar contigo». Sentí una oleada de calidez en su sinceridad, pero también una profunda preocupación. ¿Estaba realmente listo para eso? La atmósfera se volvió densa, cargada de expectativas no expresadas. Me sentía vulnerable, como si él hubiera desnudado mi alma. En su mirada había una promesa, pero también la sombra de un futuro incierto. «Esto cambiará nuestras vidas», dije con un hilo de voz, sintiendo que las palabras se deslizaban entre mis labios como una advertencia. «¿Estás seguro de que quieres arriesgarte a lo desconocido por mí?» «Sí», afirmó Gabriel con convicción. «La vida está llena de riesgos, y no quiero pasarla buscando lo que podría haber sido. Quiero perseguir lo que es real, lo que siento por ti». En ese momento, su autenticidad resonó en mí, y algo dentro de mí comenzó a romperse. La seguridad que había construido alrededor de mi corazón empezaba a desmoronarse. La decisión que debía tomar se desbordaba sobre mí como un torrente. Enfrentar mis propios miedos o abrirme a una conexión que podría transformarlo todo. Mis pensamientos giraban en espiral,
recordándome las lecciones de vida que había aprendido a lo largo de los años. Sabía que el amor verdadero requería valentía, y quizás era el momento de dejar atrás las dudas. Gabriel extendió su mano, y en ese gesto había una promesa de apoyo y aceptación. Tomé un profundo respiro y, con el corazón latiendo en mi pecho, dejé que mis miedos se desvanecieran. «De acuerdo», respondí, sintiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaba lista para recorrerlo junto a él. «Vamos a intentarlo». En ese instante, algo en el aire cambió. Se acercó, y antes de que pudiera procesar el momento, sus labios encontraron los míos. El beso fue suave al principio, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, y todo lo que existía era él y yo. Luego, la ternura se transformó en una pasión contenida, como si ese gesto sellara nuestra decisión audaz. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, llenando la sala de un cálido resplandor dorado, comprendí que estábamos a punto de embarcarnos en un viaje lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. La decisión que habíamos tomado no solo marcaría nuestras vidas, sino que también definiría lo que éramos capaces de construir juntos. Con cada palabra y cada mirada, sentí que nos acercábamos un poco más a la autenticidad que ambos buscábamos, y esa conexión se sentía más profunda que cualquier otra cosa que había conocido. Las semanas que siguieron a nuestra declaración de amor fueron una mezcla de emoción y temor. La conexión con Gabriel se hacía más intensa, pero también me encontraba lidiando con la presión de nuestra situación. A pesar de que había comenzado a abrirme a él, la diferencia de clases seguía susurrando dudas en mi mente. Sin embargo, cada gesto sincero de Gabriel me empujaba a dejar atrás el escepticismo y a adentrarme en lo que podría ser nuestro futuro juntos. Recuerdo una tarde en particular, después de un largo día en la oficina. Las horas habían transcurrido con lentitud, y la presión en el trabajo se sentía pesada, como una sombra que me seguía. Cuando finalmente llegué a casa, me encontré con un mensaje de Gabriel invitándome a cenar en un pequeño restaurante cercano. Me emocioné al saber que quería compartir un momento juntos, lejos de las miradas críticas de la oficina. Cuando llegué al restaurante, su cálida sonrisa me hizo sentir como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. La atmósfera era acogedora, con luces suaves y el aroma de la comida que llenaba el aire. Mientras compartíamos una cena sencilla, las conversaciones fluían con facilidad. Era como si el bullicio del mundo exterior se desvaneciera, dejándonos en nuestra burbuja privada, donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que nuestra relación era un tema de murmullos en la oficina. Gabriel había comenzado a hacer cambios significativos en la empresa, impulsado por su deseo de crear un ambiente más inclusivo. Pero con cada paso que daba, también enfrentaba críticas. Recibí comentarios despectivos de algunos colegas, que cuestionaban su capacidad para liderar, sobre todo por su relación conmigo. La idea de que mi cercanía con él pudiera debilitar su imagen me atormentaba. Una tarde, al regresar a casa después de otro día lleno de tensiones, encontré un mensaje de Gabriel que decía: «Quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. No permitiré que nadie me diga con quién debo estar o cómo debo manejar mi empresa». En su determinación había una fuerza que me hizo sentir orgullosa de él, pero también inquieta. Cada día, él se encontraba atrapado entre dos mundos, y yo temía que mi presencia en su vida lo complicara aún más. Los cambios que Gabriel implementó comenzaron a dar frutos. Su enfoque en dar más voz a los empleados de niveles más bajos generó una nueva energía en la oficina. Escuchaba conversaciones llenas de esperanza y entusiasmo, y veía cómo la gente comenzaba a involucrarse más. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos colegas miraban a Gabriel con desdén, cuestionando su capacidad para liderar sin perder de vista los resultados económicos. Esa tensión me preocupaba. Una noche, después de una jornada agotadora, decidí que era el momento de hablar con él sobre mis temores. Nos encontramos en un pequeño café, y mientras tomábamos un café humeante, le dije: «Gabriel, a veces siento que mi presencia en tu vida puede estar afectando tu trabajo. Me preocupan las críticas que enfrentas por nuestra relación». Él me miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de tristeza y determinación. «Julia, no puedo permitir que el miedo me paralice. Lo que estamos construyendo juntos vale la pena, y estoy dispuesto a luchar por ello», dijo con una voz firme. En ese momento, supe que su amor por mí era genuino, y eso me daba fuerza. A pesar de las dificultades, la conexión entre nosotros crecía cada día. Cada vez que Gabriel hablaba de los cambios en su empresa, su rostro se iluminaba. Su pasión por crear un ambiente laboral más justo y humano resonaba en mí. Veía cómo se transformaba ante mis ojos, acercándose a la esencia auténtica que siempre había admirado en él. A medida que pasaban los días,
comenzamos a encontrarnos en un equilibrio delicado entre su vida profesional y nuestra relación personal. A veces me sentía abrumada, pero cada pequeño triunfo que compartíamos me recordaba por qué valía la pena. Con cada mirada y cada risa, me enseñó que las barreras que parecían insalvables podían ser derribadas con amor y valentía. Una noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de la ciudad, Gabriel tomó mi mano y me detuvo. Sé que hay desafíos por delante, pero estoy decidido a seguir este camino contigo. Quiero que estemos juntos, sin importar lo que digan los demás, me dijo, con una sinceridad que me llenó de esperanza. En ese instante, comprendí que, a pesar de los desafíos que enfrentábamos, nuestra relación era un viaje hacia el autodescubrimiento y la valentía. Era un recordatorio constante de que el amor verdadero no se mide por las circunstancias, sino por la disposición a luchar y crecer juntos. El día en que Gabriel me propuso matrimonio fue un momento que atesoraré para siempre. Recuerdo que estábamos en la terraza de su casa, bajo un cielo estrellado que parecía sonreírnos. La ciudad de Roma brillaba a lo lejos, como si compartiera nuestra alegría. La brisa nocturna era suave, y el aire estaba impregnado del aroma de las flores que había plantado en su jardín. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo mientras miraba a Gabriel, esperando su próximo movimiento. Él se arrodilló frente a mí, con una pequeña caja en la mano. En su rostro había una expresión de vulnerabilidad que nunca antes había visto. «Julia», comenzó, su voz temblando ligeramente, «nuestra historia ha sido un viaje lleno de desafíos y aprendizaje, pero cada paso que hemos dado juntos me ha llevado a esta conclusión. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». En ese instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció. No había presiones externas ni voces que cuestionaran nuestra unión. Solo estábamos nosotros, dos almas que habían encontrado un hogar en el otro. La propuesta fue sencilla y sincera, lejos de las ostentaciones de una sociedad que siempre parece exigir más. Acepté con lágrimas en los ojos, sintiendo que en ese gesto se encerraba todo el amor que habíamos construido. Esa noche, bajo las estrellas, sellamos nuestra promesa. La conexión entre nosotros había trascendido lo superficial y ahora se fundamentaba en valores profundos: respeto, amor y comprensión. La decisión de casarnos en una ceremonia íntima fue fácil. Queríamos alejarnos de las miradas críticas de la élite romana, de las expectativas que siempre nos habían rodeado. Así que comenzamos a planear algo que reflejara nuestra verdadera esencia, un día que fuera solo nuestro. Elegimos un pequeño jardín alejado del bullicio de la ciudad, donde la naturaleza podría ser el telón de fondo de nuestro amor. El día de la boda llegó, y la mañana estaba bañada por una luz dorada. Me desperté con un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción. La simplicidad del lugar contrastaba con la magnificencia que había imaginado para un evento como este. Sin embargo, a medida que me preparaba, me di cuenta de que lo más importante no era la decoración y la comida, sino el amor que compartíamos. Cuando llegué al jardín, el corazón me latía con fuerza. La vista de Gabriel, esperando nervioso en el altar, me robó el aliento. Vestía un traje que reflejaba su estilo, pero en sus ojos brillaba una felicidad genuina. A medida que me acercaba, el mundo exterior se desvanecía, solo importaba el momento que estábamos a punto de vivir. La ceremonia fue breve pero significativa. Nos rodearon solo algunas personas cercanas, aquellos que realmente habían estado con nosotros en nuestro viaje. Cada palabra que pronunciamos resonaba con un significado profundo, como un eco de nuestras vivencias compartidas. Al decir sí, sentí que se rompían las cadenas de una vida superficial. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de propósito y autenticidad. Después de la ceremonia, mientras celebrábamos con risas y abrazos, observé a Gabriel. Lo vi rodeado de amigos, compartiendo historias y sonrisas. Era evidente que había encontrado en nuestra relación una paz que antes le había sido esquiva. En su mirada había un brillo de plenitud, un reconocimiento de que todo lo que había logrado ahora tenía un sentido real. Me conmovía verlo así, transformado por el amor que habíamos cultivado juntos. En esos momentos, comprendí que mi presencia en su vida no era una carga, sino un impulso hacia su verdadero yo. Había derribado las barreras que lo mantenían alejado de la esencia auténtica que había perdido en el camino. A medida que el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos cálidos, me di cuenta de que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos construido un amor que no solo sobrevivía a las adversidades, sino que también florecía a través de ellas. El día de nuestra boda no era el final, sino el inicio de una nueva aventura, una que prometía estar llena de aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, amor verdadero. Cuando al final de la noche nos encontramos a solas, Gabriel me tomó de la mano y nos miramos profundamente. «Hoy es solo el comienzo, Julia»,
susurró. En su voz había una mezcla de emoción y determinación. Supe en ese instante que nuestro viaje juntos sería uno de constante evolución, un camino donde cada desafío nos fortalecería aún más. La boda representaba mucho más que una unión física. Simbolizaba la culminación de una historia de amor que había desafiado las expectativas y las presiones del mundo exterior. Estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Y en ese momento, me sentí más viva que nunca, con la certeza de que el amor puede realmente transformar vidas. He aprendido que cuando nos abrimos a la autenticidad y la vulnerabilidad, creamos un espacio donde el amor florece. No se trata solo de encontrar a alguien que complemente nuestras vidas, sino de construir un camino juntos, donde cada paso, cada risa y cada lágrima nos acerque más a quienes realmente somos. Esa es la verdadera riqueza, el valor de amarnos y apoyarnos en cada desafío.